Muy buenos días a todos y todas. El Tribunal Ético por la Democracia está constituido en este día para dar inicio a las actividades finales de este juicio ético que se sigue al Congreso Nacional. El Tribunal Ético ha empezado a funcionar hace unos meses y está integrado por los siguientes ciudadanos y ciudadanas. Y voy a ir mencionando para el caso de que no los conozcan. Por una parte está Dionisio Gauto, aquí a mi derecha. Margarita Durán Estragó. Line Vareiro, a mi izquierda. E Ignacio Telesca. Y quien les habla, Luis Lescano Claudio. Gracias. De acuerdo con el programa que tenemos previsto, la primera parte va a estar a cargo de la acusación. Se habían presentado ya las pruebas por escrito, el escrito de acusación y pruebas documentales. Ahora la acusación va a ser una presentación general de su postura, de manera que cedo la palabra a la acusación. Muy buenos días para todos y para todas. Para este equipo de acusación es, por una parte, difícil en medio de tantos atropellos, de tantos golpes que venimos sufriendo como sociedad, sobre todo a partir del 15 de junio de este año. Y mucho más en este contexto que mencionaba Mariel, tan dramático, tan deshumano, tan infame, que muestra el rostro más cruel, más despiadado de lo que ha sido este golpe de Estado parlamentario. Igual nosotros habíamos hablado ayer, y al verles a ustedes aquí hoy, queríamos empezar diciendo que para nosotros a la vez es una alegría que hoy pueda llevarse a cabo este acto público de control, de información y ojalá de sanción ciudadana a este Congreso de la Nación. Lo que nosotros vamos a probar, a demostrar a lo largo de este juicio ético, que ya está condensado, sintetizado en la acusación que presentamos el 22 de octubre en el Cabildo, tiene que ver con lo siguiente. En primer lugar, nosotros vamos a probar que este Congreso de la Nación es un Congreso profundamente antirrepublicano. Y la palabra republicano es una palabra que se usa mucho en nuestro país y que poca gente en realidad conocemos, tuvimos oportunidad de entender qué significa vivir en una república, tener autoridades que responden a los principios republicanos. Y vamos solamente a mencionar 4 elementos, 4 principios básicos de por qué decimos que este es un parlamento antirrepublicano. En primer lugar, porque ha violado a lo largo de toda su gestión, desde el 1 de julio del 2008 hasta hoy, con sus decisiones institucionales, el pilar de la tradición republicana, que es el principio de que el interés general tiene que primar sobre el interés particular.
Este es un parlamento que sistemáticamente en leyes económicas, en el presupuesto, en las leyes sociales, en las omisiones, al sustentar en el cargo a funcionarios que incluso existen evidencias que han cometido hechos delictivos, hace primar sus intereses particulares, los de sus cúpulas partidarias y de los sectores poderosos económicamente de este país, sobre los intereses de la mayoría. En segundo lugar, porque otro principio de la tradición republicana es que las instituciones tienen que ser transparentes. Y el Parlamento, al ser el espacio más directo de representación de los intereses de la gente, del pueblo, debería ser la institución más transparente dentro de los poderes del Estado. Y sin embargo ocurre todo lo contrario. Ustedes van a ver a lo largo de este acto que el Parlamento es de las pocas instituciones que ni siquiera cumple la obligación de remitir a la Secretaría de la Función Pública los informes obligatorios de los funcionarios y funcionarias que contrata, que despide, que asciende. Es decir, no ha reglamentado hasta hoy el derecho a la información pública consagrado en la Constitución, y nosotros le vamos a mostrar todos los intentos que hicimos de pedido de información pública y cómo nos fueron sistemáticamente denegados, empezando por el Congreso de la Nación. Es un parlamento que desde el 92 no reglamenta un artículo fundamental de la Constitución, que es el que establece la obligación de la declaración jurada de bienes por altos funcionarios. Adrede no lo ha reglamentado, habiendo proyectos muy buenos que vamos a exponer y vamos a tratar de explicar sintéticamente hoy. Ni siquiera pudimos acceder a la información de cuáles de los parlamentarios y parlamentarias actuales han presentado siquiera declaración de bienes. Es decir, es un parlamento que apuesta activamente a evitar la transparencia y el control de sus actuaciones y de otros órganos centrales del Estado. El tercer elemento de por qué decimos que este es un parlamento antirrepublicano es porque básicamente los congresistas hoy carecen de responsabilidad por sus actos ante la sociedad. En primer lugar, porque han pervertido el uso de los fueros parlamentarios, que es una figura constitucional que lo que busca es proteger su libertad de expresión y de opinión política, y la han transformado en una especie de blindaje para una corporación política que impide a la justicia. ¿Qué significa que ellos no voten en contra de un desafuero? Significa que hubo un juez y un fiscal, que son excepciones hoy en nuestro país, que se animaron a abrir un proceso judicial contra congresistas, que llegaron a presentar imputaciones. Eso significa que hay evidencias de que estos congresistas han cometido hechos punibles, en muchos casos de corrupción y en otros casos delitos simples. Lo que ha hecho el Parlamento sistemáticamente es votar en contra del desafuero, es decir, impedir que la justicia pueda seguir la investigación penal. Y nosotros como equipo de investigación decimos que el Parlamento en este caso lo que hace es incurrir en un delito que se llama frustración de la persecución y la ejecución penal, que está previsto en el artículo 292 del Código Penal paraguayo vigente, y que en realidad hoy ellos no pueden ser sancionados porque también en el Código Penal hay un artículo que establece una garantía para los convencionales constituyentes y los congresistas, y dice que no son responsables por los votos que emiten en el Parlamento. Es decir, aunque el hecho sea típico, ellos hagan lo que el Código Penal tipifica como un delito, sea antijurídico, hoy no son reprochables por ser parlamentarios. Y en cuarto lugar decimos que es un parlamento antirrepublicano porque dentro de la tradición republicana el máximo
honor al que puede aspirar un ciudadano y una ciudadana es a desempeñar un servicio público. Y los servicios públicos deben ser realizados de manera virtuosa, con austeridad, con responsabilidad, con esfuerzo. Y una vez que uno cumplió el servicio público, vuelve a su profesión, a su oficio, a lo que se estaba dedicando antes. Nuestros parlamentarios y parlamentarias hacen exactamente lo opuesto. Utilizan los cargos para arrogarse, como vamos a ver, todo tipo de privilegios, desde salarios y remuneraciones exorbitantes y ofensivas para un pueblo que en su enorme mayoría no llega siquiera a ganar el salario mínimo, absolutamente precarizado, con más de 1.200.000 personas viviendo en situación de extrema pobreza. Se arrogan jubilaciones privilegiadas en un país donde la mayoría no accede al aporte jubilatorios. Llegan incluso al descaro de establecer exenciones tributarias para importar aviones sin pagar impuestos. Es decir, es el uso del cargo para sacar el máximo provecho posible, sin hablar de todas las evidencias que algunos de ellos mismos han admitido en medios de prensa de que venden votos para recaudar dinero, para juntar y enriquecerse ilícitamente. En segundo lugar, nosotros están llegando más compañeros y compañeras. Este es un congreso que, al contrario de lo que dice, impide el desarrollo nacional.